Eres lo peor que he tenido en la cama. De verdad. ¿Cómo pude fingir tanto tiempo? Esas fueron las palabras que lo arruinaron todo. No fue una ruptura, ni siquiera una pelea, solo esas 12 palabras disparadas como una bala mientras doblaba la ropa. Ni siquiera me miró, como si le aburriera decirlo. Esa frase no solo dolió. Me destrozó por dentro. Me quedé paralizado, con el plato de comida para llevar que le había traído. Me zumbaban los oídos. Fue de esos momentos que no se olvidan, por mucho que uno quiera. No porque fuera fuerte o dramática, sino porque fue fría, precisa, como si hubiera estado afilando ese insulto durante meses. Se llamaba Rachel. Llevábamos casi 3 años juntos. Cuando nos conocimos, era dulce, juguetona, un poco sarcástica, pero de una forma divertida. Me enamoré perdidamente. Yo ya estaba divorciado, era mayor y no tenía muchas opciones. Ella era más joven, enérgica, guapa, y cuando me eligió, me sentí afortunado. De verdad hice todo lo posible por ella. Le pagué la cuota del coche cuando estaba desempleada. La ayudé a cubrir gastos durante unos meses. Fui a la graduación de su hermano pequeño con un regalo cuando su padre la dejó plantada. Incluso la dejé quedarse en mi casa a tiempo completo, sin preguntar nada, cuando su compañera de piso se fue. Eso es amor. ¿No? Pero poco a poco, empezó a cambiar. Pequeñas pullas aquí y allá. Comentarios sobre que yo no era tan fiestero como sus ex. Se ponía histérica cuando le proponía una escapada de fin de semana. Se reía a carcajadas de los chistes de otros hombres delante de mí. Al principio, pensé que quizá estaba siendo paranoico, pero luego llegaron sus amigas. A Rachel le encantaba presumir delante de la gente. Bromeaba sobre cómo me dormía enseguida o que todavía no sabía dónde estaba el interruptor. Sus amigas se reían. Yo también me reía, pero era una risa vacía. Una noche, durante la cena, me dijo, no se preocupen, chicas. Los hombres mayores tienen sus ventajas, como acostarse temprano y no tener energía. Ni siquiera terminé de cenar. Me quedé mirando mi vaso de agua como si tuviera las respuestas. Fue entonces cuando empecé a notar que dejó de tocarme por completo. Ni un beso a menos que alguien estuviera mirando. Ni un mensaje de, te echo de menos. No era fría. Era indiferente. Y entonces llegó esa noche. Se enfadó porque olvidé comprar leche de almendras. Me disculpé y le dije que la compraría al día siguiente. Resopló, se cruzó de brazos y me soltó la bomba. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema? Eres el peor que he tenido. Completamente olvidable. Y eso que estoy siendo amable. Ni siquiera discutí. Simplemente dejé la comida y salí por la puerta. No di un portazo. No grité. Simplemente salí como un hombre que de repente se ve en el espejo por primera vez y no le gusta lo que ve reflejado. No la contacté para 2 semanas. Durante ese tiempo, reviví cada recuerdo una y otra vez, como una película triste. Los buenos dolían aún más. Empecé a cuestionarme a mí mismo. Cada movimiento, cada gesto. ¿Fui suficiente para ella alguna vez? ¿Estuvo alguna vez realmente interesada? ¿Me imaginé ese cariño? Y entonces llegó el giro inesperado. Una noche, mientras esperaba mi pedido en una cafetería cerca de mi oficina, me encontré con alguien que no esperaba. Su mejor amiga, Lauren. Parecía tan sorprendida como yo al verme. Intenté ser cortés, pero se acercó directamente y me dijo, ¿podemos hablar un segundo? No como amiga de Rachel, sino como alguien harta de cómo te trata. Parpadeé. Disculpa. Lauren suspiró. Sé lo que te dijo. Se jacta de ello. Se ríe como si fuera gracioso. No lo es. No te merecías eso. No después de todo lo que has hecho por ella. Sus ojos se suavizaron. No eres como ella dice que eres. Ni de lejos. No supe qué decir, pero algo se quebró un poco dentro de mí. Le ofrecí un café y aceptó. Nos sentamos en una mesa de la esquina y, por primera vez en semanas, sentí algo que no era amargura. Lauren me escuchó, no con lástima, sino con una empatía cruda, casi furiosa. Le diste todo, dijo, negando con la cabeza. No sabe qué hacer con alguien que la ama de verdad.
Hablamos hasta que el local empezó a cerrar. La acompañé a su coche. Antes de entrar, se giró, me miró a los ojos y dijo, no eres invisible. Sabes, hay gente que de verdad te ve. Luego me abrazó. Solo un abrazo, pero se sintió como aire después de ahogarme durante demasiado tiempo. Esa noche no dormí. No porque estuviera pensando en Rachel, sino porque no dejaba de repasar las palabras de Lauren. Hay gente que de verdad te ve. Y por primera vez desde que Rachel me destrozó con ese insulto, me pregunté si tal vez el problema no era yo. Tal vez simplemente había estado con la mujer equivocada. No lo sabía entonces, pero esa noche fue solo el comienzo de algo más grande, algo que nunca esperé. Los días siguientes a ver a Lauren, algo cambió en mí. No drásticamente, no como en una película donde el tipo de repente va al gimnasio y se reinventa. No, fue más silencioso, más lento, como una niebla que se disipa poco a poco. Empecé a vivir mis días con un poco más de claridad. Me duchaba más tiempo. Me recorté la barba de nuevo. Empecé a usar camisas que no fueran cualquier cosa limpia que estuviera a mano. No se trataba de verme bien para nadie. Se trataba de recordar que alguna vez me sentí alguien. Y en algún punto entre Rachel y Lauren, entre insultos y mi propio silencio, dejé que esa versión de mí desapareciera. Lauren me escribió 3 días después. Un simple, hola, espero que estés bien. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero antes de responder. No quería darle demasiada importancia. Quizás solo estaba siendo amable, pero luego añadió, si alguna vez quieres tomar algo o simplemente hablar, me apunto. Reflexioné sobre ese mensaje un rato. Técnicamente, seguía siendo la mejor amiga de Rachel. Pero la palabra, mejor, ya no parecía encajar. Rachel siempre la había hecho parecer como una simple aliada, alguien con quien desahogarse y beber. Pero Lauren tenía profundidad. Eso era evidente ahora. Y cualquier línea que una vez se hubiera trazado entre nosotras por culpa de Rachel, bueno, Rachel la había quemado ella misma. Nos encontramos en un pequeño bar escondido detrás de un antiguo teatro. No era ostentoso, pero la música era suave y la iluminación hacía que todos parecieran un poco mejor de lo que eran. Lauren llegó con vaqueros y una camiseta negra de tirantes, informal, pero llamativa. Tenía esa forma de entrar en una habitación como si ya conociera sus secretos. Segura de sí misma, pero no ruidosa, simplemente con los pies en la tierra. Hablamos mucho. Me contó de su trabajo, diseño gráfico, en una pequeña empresa del centro. Me contó de su ex, que la engañó, y de cómo, irónicamente, Rachel le había dicho que lo dejara como si nada. Le conté de mi divorcio, de cómo no había tenido citas durante un año después, de cómo Rachel me hizo sentir que tal vez todavía tenía algo que ofrecer, y luego cómo poco a poco fue destrozando esa creencia. Odiaba verla, dijo Lauren. La forma en que hablaba de ti, como si fueras un viejo aburrido con el que se había quedado. Hizo una pausa. Pero nunca fuiste aburrido. Eras demasiado real para ella. Eso me impactó. Demasiado real. No lo había pensado así antes. Tal vez Rachel necesitaba drama para sentirse viva, y yo le ofrecía estabilidad. Tal vez no sabía qué hacer con un hombre que era puntual, pagaba sus cuentas y no coqueteaba con otras mujeres solo para alimentar su ego. Después de nuestra tercera cita, después de una ronda de bebidas, salimos a tomar el aire. La brisa veraniega era cálida. Las calles tranquilas. Lauren se apoyó en la barandilla, mirando el cielo nocturno. «Sabes», dijo, «si alguien me dijera lo que te dijo a ti, jamás lo perdonaría». La miré. La forma en que su cabello se movía con el viento, la curva de su mandíbula al girar, había algo magnético en ella. Nada forzado, nada que se esforzara demasiado, solo presencia. No dije nada. No hacía falta. Me devolvió la mirada y sonrió dulcemente, sabiendo que debía irme a casa. Susurró, aunque no se movió. Asentí. ¿Quieres que te acompañe? Dudó. No, en realidad, quiero ver dónde vives. No me lo esperaba. Y por un segundo, me pregunté si era buena idea, si solo era una reacción emocional, si era venganza disfrazada de afecto. Pero entonces dijo,
Solo quiero estar con alguien que me escuche, que me mire y me vea de verdad, aunque sea solo por un momento. Esa noche, creo que ambos lo necesitábamos. Y con eso, volvimos a mi casa. No fue apresurado. No fue un error de borrachera. Cada paso que dimos, desde cerrar la puerta tras nosotros hasta besarnos suavemente en el pasillo, fue deliberado, como si estuviéramos sanando heridas con ternura. Sus dedos recorrían mi mejilla como si memorizara algo valioso. Al llegar a la habitación, se detuvo y me miró a los ojos. Ella no tiene derecho a definirte, dijo en voz baja. No esta noche. Nunca más. Y entonces sucedió algo que no había sentido en años. Conexión. No una actuación, no un intento de impresionar, solo sentirme deseada plenamente. Lauren no solo reaccionó. Respondió. Cada caricia, cada sonido, cada susurro de mi nombre se sentía como recuperar una parte de mí que había perdido. Y en algún momento entre esas horas de intimidad, comenzó a jadear con tanta intensidad, con tanta libertad, que cuando el alba empezó a filtrarse entre las persianas, su voz se había convertido en un susurro entrecortado. Sonrió, arropándose con la manta. Creo que me has dejado sin voz, susurró, riendo entre dientes. Yo también me reí. Me reí de verdad por primera vez en lo que parecieron meses. No por la frase en sí, sino porque lo dijo como un cumplido, como si yo importara, como si me quisieran. Se quedó a dormir. Y al amanecer, le llevé café y se acurrucó en mi sofá como si allí le perteneciera. No intentó definir nada. Yo tampoco. Pero al irse, me besó suavemente y me dijo, pase lo que pase, recuerda esto, no eres olvidable. Ni de cerca. Me quedé allí parado después de que se fuera, taza en mano, el corazón latiendo con una energía que no sentía desde los 20. No porque me hubiera vengado. Ya no se trataba de Rachel. En realidad, no. Esto era otra cosa, algo más grande. Pero el destino, como siempre, tenía un último as bajo la manga, uno que jamás habría podido prever. Pasaron 3 días después de aquella noche con Lauren y algo en el aire se sentía diferente. Caminaba un poco más erguido, no con arrogancia, sino con una extraña y tranquila paz. Esa que solo se siente cuando alguien por fin ve la versión de ti que llevas tiempo intentando mostrarle al mundo. Aquella mañana, después de que se fuera, me miré al espejo. No para arreglar nada, solo para echar un vistazo. Por primera vez en meses, no me inmuté ante el hombre que me devolvía la mirada. Parecía cansado. Sí, más viejo de lo que quería, pero había vida en mis ojos de nuevo. Un propósito. No supe nada de Lauren enseguida, y no la presioné. Lo que compartimos aquella noche había sido intenso. Sí, pero real. No hacía falta forzarla. Pero al final de la semana, justo cuando empezaba a preguntarme si su silencio significaba arrepentimiento, me escribió. Todavía no puedo hablar sin sonar como una cantante de jazz. Pero valió la pena. Café. Ese mensaje me hizo reír tanto que asusté al gato de mi vecino y se fue de mi porche. Nos vimos esa tarde en una pequeña cafetería del centro. Llevaba gafas de sol y una bufanda, no para ser misteriosa, sino para protegerse la garganta. Les dije a mis compañeros que tengo laringitis, susurró mientras nos sentábamos. Creen que pillé algo viral. Si tan solo supieran. Sonreí con sorna, intentando disimular, pero la verdad estaba ahí, sentada frente a ella otra vez, observándola sonreírme entre sorbos de té de manzanilla. Sentí un dolor en el pecho que no sabía cómo describir. Hablamos durante casi 2 horas, o mejor dicho, yo hablaba y ella tomaba notas en servilletas y en la pantalla de su teléfono. Me provocaba con gestos exagerados y, cuando el camarero preguntó si estábamos en una cita, simplemente levantó el pulgar y me guiñó un ojo. Al salir, caminamos una al lado de la otra. Le tomé la mano sin pensarlo y ella se dejó llevar. Sin tensión, sin explicaciones, solo tranquilidad. Antes de subirse al coche, escribió «Llámame», y besó sus dedos antes de presionarlos contra mi mejilla. La vi alejarse, esperando aún que el universo me sorprendiera con un regalo inesperado. En cambio, el regalo llegó en forma de un mensaje de texto esa misma noche de Rachel. Oye, ¿podemos hablar?
Me quedé mirando la pantalla como si fuera una trampa. Un mes de silencio, y ahora, de repente, ella quería hablar. No contesté. No podía. Pero 20 minutos después, llegó otro mensaje. He estado pensando mucho. Te echo de menos. Estaba enfadada y fui estúpida, y dije cosas que no sentía. ¿Podemos quedar, por favor? Lo leí 2 veces, luego 3 más. Colgué, me fui, me preparé un sándwich, volví y lo leí de nuevo. Sentí un vuelco en el estómago. No porque aún la quisiera. Eso ya era cosa del pasado, sino porque una pequeña parte de mí, herida, había esperado este momento. Que se diera cuenta de lo que había perdido, que admitiera su error. No respondí. No tenía por qué. Pero al día siguiente, apareció. Era ya tarde. Estaba en casa limpiando, con la música baja, las ventanas abiertas, dejando entrar la brisa. Cuando abrí la puerta y vi a Rachel allí de pie, con una chaqueta entallada, maquillada, con el pelo perfecto, como si estuviera pidiendo perdón, no sentí enfado. Sentí distancia. Se veía igual, pero más pequeña, como alguien que una vez. Memorizado, pero apenas reconocido. Hola, dijo en voz baja. Rachel, asentí. Cambió de posición. ¿Puedo pasar? Dudé. Luego abrí la puerta del todo. Entró como si aún fuera suya. Observé la habitación. Parece igual, murmuró. No lo es, dije. Se giró hacia mí. He estado pensando en nosotros, en lo que dije. Fui cruel. Lo sé. Solo estaba reaccionando impulsivamente. Me crucé de brazos. Lo dijiste como si lo hubieras ensayado. Se mordió el labio. Estaba enfadada e intentaba herirte, pero no lo decía en serio. Sabes que no. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue esclarecedor. La miré y me di cuenta de que cada excusa que ofrecía llegaba demasiado tarde. Cada disculpa ahora era por conveniencia, no por conciencia. No me echaba de menos. Echaba de menos el control, la comodidad. La versión de mí que buscaba su aprobación y alimentaba su ego. Dio un paso más cerca. ¿Podemos empezar de nuevo? Solo inténtalo otra vez. Antes de que pudiera al oír la respuesta, se oyeron pasos en el pasillo. Rachel giró la cabeza lentamente. Y entonces, como en la última jugada de un juego, no se dio cuenta de que estaba perdiendo. Apareció Lauren, vestida solo con mi camisa, con el pelo revuelto, aún secándose después de la ducha. Se detuvo al ver a Rachel. Hola, dijo Lauren con voz ronca, saludando levemente con la mano. Rachel apretó la mandíbula. ¿Qué hace ella aquí? No me moví. Ni siquiera me inmuté. Solo dije. Se quedó a dormir. Pensé que era obvio. Lauren sonrió, apoyándose con aire despreocupado en el marco de la puerta. Lo siento, diría más, pero tu chico me dejó sin palabras. El rostro de Rachel se puso de un rojo cósmico. Me miró como si le hubiera quitado el mundo de debajo de los pies. ¿En serio te acuestas con mi mejor amiga? No, dije, sosteniendo su mirada. Estoy pasando tiempo con alguien que de verdad me respeta. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, pero no salieron palabras. Era la misma mirada que me había dado la noche que me llamó la peor persona que había conocido. Solo que ahora los papeles se habían invertido. Yo estaba tranquila. Ella se desmoronaba. Lauren, aún furiosa, se giró y volvió hacia el dormitorio. Te espero en la cama. No me entretengas mucho o se me olvidará cómo susurrar. Rachel dio media vuelta y salió furiosa sin decir una palabra más. Cerré la puerta despacio, la eché el cerrojo, me recosté y solté un suspiro profundo. Lo había reprimido durante años. Pero eso no fue el final. Porque en el momento en que esa puerta se cerró tras ella, me di cuenta de algo más. Lo que pasó con Lauren no fue solo justicia poética. No fue venganza. Fue un renacimiento. Y las cosas apenas comenzaban. Esa puerta no solo se cerró tras Rachel. Selló un capítulo de mi vida del que tenía demasiado miedo de alejarme. Durante semanas después de ese momento, no dejaba de repasar la imagen de su rostro, lo atónita,
lo vacía que se veía mientras Lauren, serena y radiante con solo mi camisa, se apoyaba contra la pared del pasillo como si fuera suya. Y en ese momento, lo era. Se había ganado algo que Rachel nunca intentó. Mi respeto, mi atención, y lo más importante, mi confianza. Lauren no se regodeaba. Eso fue lo que lo hizo todo diferente. No estaba allí para ser un trofeo ni el blanco de las burlas tras la caída de Rachel. Simplemente era real. Ese día volvió a mi cama, todavía un poco sonrojada, apenas capaz de hablar en voz baja, y se acurrucó contra mí como si yo fuera el lugar más seguro del mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí hombre de nuevo. No era un simple accesorio, ni un relleno, ni una broma. Más tarde esa noche, estábamos sentados en el sofá comiendo pizza sobrante y viendo un documental al que ninguno de los dos prestábamos mucha atención. Lauren escribió algo en una nota adhesiva y la levantó. ¿Crees que intentará volver? Asentí. Puede que sí, pero no llegará muy lejos. Lauren sonrió levemente y apoyó la cabeza en mi hombro. Incluso sin voz, hablaba más fuerte que Rachel con todas sus palabras. A la mañana siguiente, un mensaje de Rachel confirmó nuestras sospechas. Esta vez no era una disculpa. Era la guerra. Así que, esta eres en realidad. Repugnante. Espero que estés orgullosa. Para mí estás muerta. Lo miré fijamente un segundo antes de borrarlo sin responder. La ironía no me pasó desapercibida. Para ella, por fin estaba muerta justo cuando había vuelto a la vida para otra persona. En las semanas siguientes, Lauren y yo nos hicimos más cercanas, no solo físicamente, sino de maneras que me sorprendieron por su sencillez. Cocinamos juntas. Se le quemaron los huevos. Le eché demasiada sal a todo, pero nos reímos de ello. Empezó a dejarme un cepillo de dientes en casa. Luego un par de calcetines. Después una sudadera con capucha. No era nada oficial. Nada tenía nombre, pero era algo natural. Mientras tanto, la noticia empezó a correr. Resulta que Lauren no se había quedado callada sobre el comportamiento de Rachel. Rachel le había dicho a todo el mundo que yo era aburrida, débil e insignificante. Pero Lauren tenía una historia muy diferente y mucha más gente estaba dispuesta a escucharla. Los conocidos de Rachel empezaron a alejarse. Publicó citas vagas en internet sobre traición, sobre perder gente a manos de traidores, y no tardó en dejar de seguir a la mitad de su grupo de amigos. El círculo social que creía tener empezó a desmoronarse bajo sus tacones de aguja. Una tarde, me encontré con un chico llamado Brent en el gimnasio, un conocido de Rachel. Nunca habíamos hablado mucho, pero me hizo un gesto con la cabeza y me dijo, «Oye, tío, ¿te enteraste de lo que pasó? Solo quería decirte, bien por ti». Parpadeé. «¿Te enteraste de lo que pasó?» Sonrió con suficiencia. Digamos que Lauren tiene muchos más fans que Rachel ahora. Por fin has mejorado. Esa palabra se me quedó grabada. Mejorado. Pero no se trataba de que Lauren fuera más guapa, más sexy o más divertida. Ella ya tenía todo eso. Se trataba de que alguien me tratara como si importara. Alguien que no solo recibiera, sino que diera. Alguien que no me comparara con nadie porque no perseguía fantasías. Estaba presente. Y en esa presencia, encontré algo que me faltaba. Paz. Pero Rachel no había terminado. Todavía no. Unas semanas después, estaba en el supermercado comprando cosas para la cena. Lauren estaba en mi casa preparando una receta que había visto en un canal de cocina. Acababa de coger una bolsa de espinacas cuando oí esa voz familiar. «Vaya, mira quién por fin se ha puesto a comprar sano». Me giré y allí estaba ella. Era Rachel. La misma fachada impecable, pero algo había cambiado. El brillo era forzado. Su tono no sonaba como ella quería. «Hola», dije secamente. «Te ves bien», añadió, ajustándose la correa del bolso. «¿Es ella? ¿Te está dando batidos de proteínas o algo así?» No respondí. Suspiró. «Mira», dije muchas tonterías que no sentía. «No te lo merecías». Estaba enfadada, pero teníamos algo, ¿no? Podría haberte dado 1000 razones por las que lo nuestro no era amor verdadero. Podría haberle recordado cada palabra cruel.
Cada vez que me hizo sentir invisible, pero no lo hice. Simplemente la miré a los ojos y le dije, no me echas de menos. Echas de menos a alguien que te quisiera incluso cuando no te lo merecías. Su rostro se contrajo levemente. Entonces añadí, y yo ya no soy ese hombre. Me giré, fui a la caja y no volví a mirar atrás. De vuelta en casa, Lauren estaba en mi cocina, con el pelo recogido, la música a bajo volumen y las manos llenas de harina, intentando hacer pasta fresca. Cuando entré, levantó la vista y sonrió, con los ojos iluminados como si toda la habitación nos perteneciera. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Se aclaró la garganta suavemente, aún recuperándose del daño que tan amablemente le había infligido, y levantó un cartelito de cartón, afilado y cubierto de flores. No eres tan malo. Me reí tanto que casi se me caen las bolsas de la compra. Pasamos esa noche bailando lentamente en el salón. Sin música, sin hablar, solo respirando al unísono. Y mientras la abrazaba, me di cuenta de que el insulto de Rachel no me había roto. Me había liberado. El verano se desvaneció en otoño. Y con él, los fragmentos de mi vida pasada con Rachel se desmoronaron silenciosamente. No fue dramático. Ya no había mensajes, ni emboscadas en el supermercado, ni intentos baratos de hacerme sentir culpable. Era como si por fin se hubiera dado cuenta de que ya no tenía poder. Y una vez que dejé de prestarle atención, su ruido dejó de resonar en mi vida por completo. El silencio nunca se había sentido tan pleno. Lauren, en cambio, llenaba cada habitación en la que entraba sin siquiera intentarlo. Su voz finalmente regresó, aunque durante algunas semanas sonaba como si acabara de regresar de una gira de 3 conciertos. Bromeaba constantemente al respecto, susurrando, «Es tu culpa», cada vez que tenía que hacer una pausa a mitad de la frase para tomar un sorbo de té. Pero incluso cuando no podía hablar, decía más de lo que Rachel jamás había dicho. No me pidió que definiera nuestra relación. No necesitaba una etiqueta. Simplemente seguimos apoyándonos mutuamente. Día tras día, noche tras noche, hasta que fue obvio que ya no solo estábamos jugando a las casitas, teníamos una. Empezamos a hacer planes reales. Una escapada de fin de semana a montañas, una lista de reproducción compartida en Spotify, una llave en mi mostrador que pasó a ser suya sin mediar palabra. Fue natural. Y después de años de andar con pies de plomo y actuar como si fuera una audición fallida para una película de amor, sin esfuerzo, se sintió como el paraíso. Entonces llegó la noche en que todo cerró el círculo. Una amiga de Lauren organizaba una fiesta en la azotea del centro. Una mezcla de profesionales, artistas y algunos conocidos en común. Lauren quería que fuera, y a mí no me entusiasmaban las multitudes, pero por ella, me puse mi mejor camisa y me animé a ir. La vista era impresionante. Luces centelleantes se extendían por el horizonte como una postal viviente. La música era suave, las bebidas fuertes y el ambiente cargado de energía. Estábamos cerca de una hoguera, Lauren envuelta en mi chaqueta, su mano entrelazada con la mía, cuando vi a un grupo conocido junto a la barra. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no me inmuté. Rachel estaba allí, con algunas de sus viejas amigas, riendo, moviendo el pelo como siempre que quería llamar la atención. Ella aún no nos había visto. Lauren se inclinó hacia mí, percibiendo ya la tensión en mis hombros. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Asentí. «Sí, solo fantasmas». Unos minutos después, una amiga de Rachel nos vio. Abrió mucho los ojos. Luego le dio un codazo a Rachel. Rachel se giró. Por un segundo, su rostro se ensombreció. Solo un instante. Luego esbozó una sonrisa forzada. Se acercó sola, sosteniendo una copa de vino blanco como si fuera un trofeo. «Bueno», dijo, ladeando la cabeza. «No esperaba verte aquí». Sonreí. «Yo tampoco, pero me alegro de haber venido». Sus ojos se dirigieron a Lauren, luego volvieron a mí, que seguía con mis obras. Antes de que pudiera decir nada, Lauren dio un paso al frente, tranquila, serena, y con esa voz dulce y melosa que por fin había recuperado. Dijo: «Qué curioso,
porque me ha tenido gritando su nombre tantas veces que olvidé que alguna vez fui tu amiga. La sonrisa de Rachel se desvaneció. Algunas personas se giraron, captando el final de lo que Lawrence dijo. No gritó, no armó ningún escándalo, pero su voz resonó como un martillo de seda. Rachel parpadeó. ¿De verdad estás orgullosa de eso? ¿Crees que esto es una especie de victoria? Lauren la miró, con la cabeza ligeramente ladeada. Soy directa pero amable. No, creo que es lo que pasa cuando desperdicias algo bueno y alguien más sabe qué hacer con ello. La abracé por la cintura y nos alejamos. No miramos atrás. Conforme avanzaba la noche, se acercó más gente. Gente que apenas conocía. De repente decían cosas como, he oído hablar mucho de ti, o, no me esperaba que fueras ese chico. Lauren no dejaba de sonreír. No como si me estuviera presumiendo, sino como si estuviera orgullosa, como si yo fuera suyo, y no le importara que el mundo lo supiera. De camino a casa, apoyó la cabeza en mi hombro en un semáforo en rojo y susurró, ¿alguna vez has pensado en qué habría pasado si no te hubiera dicho eso aquella noche? Pensé por un segundo, sí, probablemente seguiría poniendo excusas por ella. Creyendo que yo era el roto, Lauren asintió. A veces la gente te hace un favor rompiéndote el corazón. Eso se me quedó grabado porque tenía razón. El insulto de Rachel, esas palabras crueles y hirientes, se habían sentido como una bola de demolición, pero habían derribado una casa construida sobre arena. Y una vez que se disipó el polvo, me di cuenta de algo hermoso. El hombre que creía arruinado no lo estaba en absoluto. Simplemente, por fin lo estaban viendo. Lauren nunca intentó arreglarme. Nunca intentó moldearme para convertirme en alguien más llamativo o ruidoso. Simplemente amplificó lo que ya estaba ahí. Y eso, más que nada, era lo que la hacía diferente. Meses después, llegué a casa del trabajo y encontré a Lauren descalza en la cocina, con una de mis franelas, removiendo una olla de chili. Se giró, sonrió y dijo, entonces, ¿sigues pensando que eres lo peor que ha tenido? Me acerqué por detrás, la abracé por la cintura, le besé el hombro y susurré, ya no. Pero incluso si lo fuera, prefiero ser lo peor para alguien honesto que lo mejor para alguien ciego. Se giró hacia mí, radiante. Nunca fuiste lo peor. Me dijo, simplemente le diste lo mejor de ti a alguien que no lo merecía. Nos besamos. Y esa noche, hicimos el amor como dos personas que ya no tenían nada que demostrar, solo mucho que sentir. Así que, si alguna vez te han dicho que no eres suficiente, que eres olvidable, que eres lo peor de alguien, no lo creas. A veces ese dolor es solo el comienzo de algo mejor. A veces necesitas que alguien te recuerde lo que vales, y a veces esa persona es la última que esperarías. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte y dejar un comentario abajo. Comparte tu historia si alguna vez te han dicho que no eras lo suficientemente bueno, porque créeme, lo eres. Y alguien ahí fuera te verá tal como eres y nunca te dejará olvidarlo.